Siguen ustedes a esta hora conectados con nosotros a través de los 100.7 FM o a través de www.emisoracultural.gov.co. Yo les cuento que en estos momentos tenemos más invitados y además invitados muy especiales y muy talentosos porque Mario Mantilla ya se encuentra con nosotros en comunicación. Él, uno de los creadores, de las cabezas líderes de un proyecto audiovisual maravilloso que además resalta personajes que a veces llegamos a desconocer y los tenemos al lado. Es el caso de José María Rueda, conocido como el Conde de Cuchicute, y gracias a este personaje que además tiene una historia eh, muy particular, que bueno, ya Mario nos comentará un poco más, eh, es el protagonista de la serie de ficción El Juicio del Conde, que fue elegida como ganadora de la convocatoria para series de ficción 2019 que auspicia la Autoridad Nacional de Televisión. Y además de esto, les cuento que bueno, tiene también un equipo maravilloso de trabajo. Entre ellos está Luis Fernando Orduz, está Catarina Serrano, en su elenco está Hernán Méndez, está Toto Vega, Norida Rodríguez, es decir, un combo maravilloso, pero bueno, ya Mario, yo voy a dejar que Mario hable, porque bueno, pues queremos conocer de primera mano, obviamente, de qué se trata todo este proyecto que viene cocinándose pues desde el año pasado. Mario, bienvenido a los micrófonos de la emisora La Cultural, ¿cómo estás? Bien, Camilo, muy contento por la invitación y de poder hablar del Juicio del Conde, una serie dramatizada para televisión pública que tiene 8 capítulos y como tú bien lo decías, pues tiene como protagonista a un personaje que nosotros lo hemos escuchado, nosotros como santanderianos digo, Sí. lo hemos escuchado por ahí, uno dice que el conde de Cuchicute, que el conde de Cuchicute, incluso si pasas por San Gil, como dice la canción, por esa región hay muchos locales que tienen ese nombre. Y a mí siempre me ha causado intriga porque era un personaje muy pintoresco, muy extravagante, y lo que quería en esta oportunidad, pues como realizador, era descubrir qué tanto de lo que se decía o se dice todavía del conde es realidad, qué tanto es exageración, qué tanto es mentira. Sí. Y nos metimos a hacer un proyecto interesante, una serie compleja porque es de época. Y afortunadamente, como tú lo mencionabas, el año pasado, a mediados del 2019, participamos y ganamos la convocatoria nacional abierta para productoras independientes en la categoría de series para televisión. Buenísimo. Hablemos un poco de este elenco que acompaña y que de alguna manera pues le da vida a esta historia y es pues los actores, porque bueno, tienen un bagaje muy interesante, muy amplio también en la historia de nuestro país, como Jairo Camargo, Toto Vega, Norida Rodríguez, Julio César Herrera. ¿Cómo se logró? ¿Cómo se logró que todo este crew pues se juntara y le diera vida a El Juicio del Conde? Pues te hago una precisión, Camila. Jairo Camargo no estuvo, no está. Ok. Y fue uno, digamos que, de nuestras opciones iniciales en el proyecto que tiene que tenía como 3, 4 años. Y finalmente, aunque él quería, no, por sus compromisos, no pudo. Sin embargo, nosotros teníamos también en mente a un tremendo actor como Hernán Méndez, un actor de cine, de televisión, de carácter, una persona muy interesante que yo no lo conocía personalmente y cuando lo contactamos y le comenté sobre este personaje, para él decía, no, esto es como un Quijote, o sea, yo quería ser un personaje de estos a mi edad a mis 60 y algo, yo tenía en mente un personaje de estos locos que, Ok. que te permiten como actor muchas cosas, ¿no? Entonces, Hernán Méndez fue nuestro conde de Cuchicute, nuestro José María Rueda, una excelente persona, un tremendo actor, ustedes lo van a ver, le da todos los matices que queríamos para que no quedara solamente como ese personaje, que de por sí es un personaje extravagante,
pero él le da ese rostro, ese rasgo de humanidad. Está como coprotagonista Toto Vega, quien interpreta a otro personaje muy interesante que realmente existió, que se llama José Joaquín Jiménez, un periodista de comienzos del siglo XX, más o menos de los años 30, que fue muy famoso en el país, reportero del diario El Tiempo, y quien tenía una particularidad, él era un cronista de estas noticias judiciales, y el hombre se daba, digamos que sus licencias literarias para escribirlas, es decir, inventaba un poco, ¿no? Ok, Y sus crónicas eran muy leídas, el hombre era un personaje también, era una estrella, y me puse a pensar, bueno, ¿qué hubiera pasado si estos dos personajes hubieran compartido buena parte de tiempo, porque son contemporáneos, claro. y así se armó la historia del juicio del Conde. En realidad, estos dos personajes sí se encontraron en la Bogotá de los años 30. Sin embargo, pues no hay más allá pues, de un registro que efectivamente charlaron y que salió un artículo de Jiménez sobre el Conde. Yo lo que hago es recrear prácticamente un mes en la vida de estos personajes mientras sucede el juicio que entabla José María contra su hermano Timo León para recuperar unos bienes. Entonces ahí viven pues unos momentos un tanto locos también Ok. y nos damos cuenta pues que acercársele al conde de Cuchicuti era complicado. Está también Noria Rodríguez, está Juliana Pozo, está Diego Mendieta, el maestro Bambán, muy conocido en Santander, eh, Sebastián, un niño actor buenísimo, y un gran elenco de santanderianos que nos acompañaron para darle vida al juicio del conde. Buenísimo. Me interesa mucho saber cómo se recrea también, cómo fue el reto de recrear la época, porque es un reto gigante, es decir, cómo adecuar toda la locación, todo el espacio, todo el territorio para crear esa atmósfera que se necesita pues, para seguir narrando la historia de este personaje, ¿no? Del juicio del conde. Claro, Camila, todo lo que tiene que ver con arte es muy delicado, ¿no? Muy preciso, debe ser. Además, ese ambiente no puede dejar dudas sobre que es una época y que es lo que llaman en cine y en televisión la verosimilitud. Tiene que ser muy Ujú. creíble todos los detalles. Efectivamente, es un departamento que es robusto, que es complejo, que tiene mucha inversión. Contamos con un director de arte venezolano, Marco Alfonso, con Juliet, en la asistencia y un equipo. Es que arte incluye tanto la ambientación, la utilería, todos los detalles, como la caracterización de los personajes, ¿no? Cómo Claro. visten, el maquillaje y Lorena Vázquez también estuvo como en la consecución de toda la indumentaria de nuestros personajes. Complicado, pero fíjate que nosotros, las otras dos series que habíamos realizado con el productor Luis Fernando Orduz, también han sido de época. La primera fue Pienta, la resistencia que salvó a Bolívar, y la segunda se llamó El Encanto, que el encanto era también como una narración ubicada como a finales del siglo XIX, un tanto mitológica. Entonces teníamos ya, digamos que una experiencia, un bagaje, y si bien es complicado, pues lo Claro. hicimos con mucho cuidado, ¿no? Se logró, por supuesto. Me interesa mucho saber cómo están tal vez los procesos de formación vinculados al juicio del conde. Es decir, sin duda las convocatorias se abren y los dineros a veces están, pero tal vez cómo está ese panorama en cuanto al recurso humano para el audiovisual desde Santander y sobre todo para la producción audiovisual independiente. Pues ustedes como productores de una serie que nació, tuvo investigación, personajes históricos, pero pues a veces faltan los recursos. Entonces me gustaría saber cómo se relacionan todos estos componentes para
para lograr, o sea, lograr difundir y que los productos lleguen a su fin. Yo creo que hace un lustro, por ahí hace unos 5, 7 años, 10 años, todavía era muy complicado hacer, digamos, proyectos de gran envergadura audiovisuales en nuestra región, pero yo creo que ha sido una década muy interesante, Camila, porque las escuelas de formación, las universidades ya dieron su fruto, o sea, ya hay profesionales tanto en la parte técnica como en la parte de creación de contenidos, y en la actuación también, aunque por supuesto que nos falta mucho, pero ya se puede. Y series como esta es la demostración, ¿no? Yo Claro, creo que en un 80%, si no es que de pronto un poquito más, el juicio del Conde tiene personal profesional santanderiano en todas buenísimo, las áreas. En fotografía, por ejemplo, con un director como John Reyes, santanderiano, que estudió en México, que vive en Bogotá, que tiene su propia empresa que se llama VIP. Hemos trabajado con él todas nuestras series. Eh, Tremendo director de fotografía. claro. Eh, y, perdóname, aquí se descargó. Ah, no, ya. Tremendo director de fotografía como John Reyes, que soluciona cualquier cuestión técnica y aporta con su creatividad para que la estética de la serie quede muy bien. En arte, igual hemos trabajado con santanderianos muy interesantes. En postproducción, por ejemplo, en efectos especiales, Camila, que es complicado. Claro, Todas las series tienen efectos especiales, más o menos complejos, pero lo tienen. Esta lo tuvo. Y es un trabajo bastante especializado y ya hay personajes. Igual, digamos, uno dice, bueno, en cuanto a recursos económicos siempre hará falta, ¿no? O sea, claro. no, uno dice, en realidad lo que se ganó en la convocatoria, pues bienvenido, está muy bien, pero pues es casi la mitad con lo que sería una serie de estas en otros lugares, ¿no? Claro que sí. Bueno, cuéntanos y cuéntale también a los oyentes dónde podemos ver próximamente el juicio del Conde, en qué pantallas vamos a poder sintonizar este proyecto. Bueno, inicialmente, como te decía, la convocatoria que fue de la Autoridad Nacional de Televisión, actualmente es el Ministerio de TIC. Ellos tienen una parte de propiedad de la serie, por lo tanto, se va a ver en todo el sistema de televisión pública en Colombia. Es decir, los 8 canales regionales de televisión lo tienen, incluyendo a Señal Colombia. Y bueno, o sea, ya ahí lo que hay es que estar muy pendientes en nuestras redes. Tenemos pues la página del Juicio del Conde, en Instagram, en Twitter. Estar muy pendientes cuando lo van programando esos canales. Por lo pronto, la primera fecha que tenemos es el 18 de mayo de este año por Televisión Regional del Oriente, el canal TRO. Lo va a pasar a las 9 de la noche como un especial todos los días. Y esa es la primera fecha que tenemos, Camila. Buenísimo, buenísimo saberlo y pues me interesa mucho empezar a conocer un poco más desde esa narrativa audiovisual sobre este personaje tan excéntrico, a veces narrado y recreado desde una parte pues también como humorística, estrambótica, bueno, pero a la final son son proyectos necesarios porque siento que también mantienen viva esa tradición oral y esa tradición pues de memoria colectiva que podemos tener frente a esos personajes que hacen parte de desde nuestra historia y a veces no los conocemos. Pues fíjate que nos hemos dado la pela, digámoslo así, porque estamos convencidos que desde nuestra cotidianidad, desde nuestra historia, desde nuestra región, nosotros podemos hacer buenas producciones que sean
mundiales, que puedan ser entendidas en Bogotá, en Tokio, en Buenos Aires, en Europa, en cualquier parte del mundo, porque en últimas no es tanto el tema, sino el formato. Entonces, por ejemplo, nuestra primera serie que se llamó Pienta, la resistencia que salvó a Bolívar, fue una historia desconocida de un grupo de civiles que prácticamente hizo que Bolívar pudiera enfrentar de manera viable esa batalla de Boyacá. Una lucha que hicieron los charaleños y que no se conocía en la historia de nuestro país. Y la hicimos nosotros audiovisual y a partir de ahí también, pues no digo que exclusivamente, pero contribuyó para Claro. que en la actualidad Pienta sea otra cosa. Ya a nivel nacional los historiadores voltearon la mirada hacia Charalá y dijeron, oiga, sí, aquí pasó unas cosas que no habíamos contado. El Encanto recogimos mitología tanto regional como nacional e internacional y armamos una nueva geografía y una nueva historia donde se mezclaban varios de esos personajes y teníamos a un héroe que tiene que hacer un viaje y encontrar una planta mágica para poder rescatar, para poder salvar a su esposa, que son temas nuestros y es geografía Total. nuestra. Estuvimos en Zapatoca en esa oportunidad con el Encanto, en Zapatoca, en la Mesa de los Santos. Entonces, y en esta oportunidad con el juicio del Conde, aunque buena parte, digamos que de la historia sucede en la Bogotá de los años 30, Sí, como la idea nuestra era recrear y entender muy bien a este personaje, pues recreamos momentos de su juventud en las fincas de su familia que quedaban hacia San Gil, que una de esas fincas era Cuchicute, así se llamaba, y por eso él toma de ahí su claro. nombre. Entonces lo que tú dices es muy cierto. Desde nuestra misma cultura, hacer productos entretenidos, no es una cosa aburrida, no es una cosa que uno diga, ay, no, vamos a ver qué. No, no, Ajá, no, o sea, con los estándares de formatos internacionales, pero con estos temas. claro, buenísimo. Buenísimo preservar esa tradición. Bueno, Mario, pues me resta preguntarte las redes sociales para estar conectados, donde podemos seguir la pista a lo que se venga. Todas el juicio del conde, Camila. No, no hay pierde. O juicio del conde, sin el él. En Bien, Instagram, en Twitter y en Facebook. En YouTube también se están subiendo los detrás de cámaras, eh, los actores que piensan de la serie. Y si entras, por favor, síguenos, que tenemos muy buena bien. acogida, pero pues estamos haciéndole también campaña para esta primera presentación, primera emisión que vamos a hacer en el canal TRO, repito, a partir del lunes 18 de mayo. En buena medida, digamos que el éxito de estos proyectos también depende de la audiencia que tengan, ¿no? Claro que sí. Bueno, seguramente conociendo ya todo esto, estaremos ahí más que conectados, seguramente los oyentes también. Y pues a ti muchas gracias por haber atendido los micrófonos de la emisora La Cultural. Gracias a ti, Camila. Un saludo para todos los oyentes.